Mi hijo me dejó durante mis peores años y regresó para hablar sobre la herencia. Le dije que no tengo ningún hijo. Mi esposa y yo nos separamos cuando nuestro hijo tenía alrededor de 12 años. Ella había tenido una aventura extramatrimonial y luego quería casarse con esa persona, y no estaba dispuesta a llevarse a nuestro hijo con ella, incluso cuando nuestro hijo estaba profundamente apegado a ella. Desde entonces, fui yo quien cuidó de mi hijo y me aseguré de proporcionarle la mejor vida posible. Siempre estuve ahí y había estado preocupado desde entonces, pero mi hijo no pudo construir conmigo el vínculo que tenía con su madre. A veces también solía culparme por nuestra separación, diciéndome que no había podido cuidar de su madre, por lo que nos dejó. Nunca me importó eso porque sabía que él había estado lidiando con mucho a una edad muy temprana. A medida que mi hijo crecía y tenía que tomar admisiones en la universidad, deseaba inscribirse en una de las universidades más caras y yo no podía costearlo. Tenía un pequeño negocio que solo proporcionaba un estilo de vida mediocre. También poseía una casa y una pequeña parcela. Cuando discutí esa situación con mi hijo y le dije que no podía pagar los gastos de una universidad tan cara, me dijo que podría vender la parcela y financiar su carrera. No tuve otra opción, así que vendí esa parcela y lo inscribí en esa universidad. El tiempo pasó y mi hijo logró conseguir un trabajo bien pagado, lo que me hizo un padre orgulloso. Fue entonces cuando mi negocio casi había muerto. Le pedí a mi hijo si podía invertir tanto como pudiera para que el negocio pudiera volver a funcionar al ritmo anterior, pero él me dijo que no tenía dinero para desperdiciar en un negocio que iba a fracasar de todos modos. Intenté hablar con él algunas veces más y luego me dijo que debería obtener un préstamo del banco para mi negocio. También explicó que una vez que el negocio comenzara a dar beneficios, podría pagar el préstamo. Escuché a mi hijo y opté por el préstamo, pero su idea fracasó miserablemente. Mi negocio no avanzó ni un ápice, lo que significaba que iba a estar en bancarrota. Le pregunté a mi hijo si me ayudaría a pagar el préstamo y le devolvería su dinero. Fue entonces cuando mi hijo me dijo que había conseguido un trabajo en otro estado y que pronto se iría. No podía creerle y me sentí completamente destrozado. Mi hijo me dejó en ruinas y ni siquiera me contactó después de eso. Mi casa se vendió para pagar a los acreedores y podemos decir que terminé en la calle. Hice todo lo posible por contactar a mi hijo, pero no pude localizarlo y no tenía idea de a qué estado se había mudado. Mi vida fue salvada por un amigo perdido hace mucho tiempo que de alguna manera se encontró conmigo y no pudo verme en el estado en que estaba. Me llevó a su lugar y me dijo que me quedaría con él. Su esposa había fallecido y tenía 2 hijas, una de ellas se había casado y la otra estaba estudiando en el extranjero. Mi amigo era un empresario bien establecido que se dedicaba al sector inmobiliario, así que le dije que iba a trabajar para él porque necesitaba un trabajo de inmediato. Me dijo que podía unirme a su oficina y trabajar, pero que tenía que aprender sobre su negocio y podría comenzar mi propia agencia. Le dije que era demasiado mayor para empezar un nuevo negocio, pero él insistió. Me uní a la oficina de mi amigo y comencé a trabajar para él. No me llevó mucho tiempo entender cómo funcionaban las cosas en su negocio. 2 años después, mi amigo me ayudó a establecer una pequeña agencia con un par de trabajadores y ese fue el punto de inflexión de mi vida. En una década, logré convertir esa pequeña agencia en una corporación completa que se dedicaba al sector inmobiliario y tenía una cadena de pequeños cafés en la ciudad. Construí una enorme casa en la zona elegante de la ciudad y poseía muchas propiedades. Mi estilo de vida no era de élite, pero era mucho mejor de lo que mi hijo hubiera imaginado. Mi hijo me agregó en Facebook y comenzó a elogiarme en los comentarios, y todos sabemos por qué. Un par de semanas después de que mi hijo me agregara en Facebook, me preguntó si podía venir a verme para hablar de algunas cosas importantes. Le pregunté quién era y qué quería, y me dijo que estaba siendo cruel y cómo podía tratar a mi hijo de esa manera. Le dije que no tenía familia, así que debería dejar de avergonzarse y que si seguía molestándome, podría involucrar a la policía. No volvió a enviarme mensajes, pero puedo intuir por qué está interesado en verme y qué quiere de mí. Mi hijo me llamó y me dijo que tenía que escucharlo y que no podía abandonarlo así. Me reí a carcajadas y le pregunté si había perdido la memoria, porque estaba olvidando quién había abandonado a quién. Me dijo que lo sentía y que había entrado en pánico debido a la situación financiera caótica de ese momento. Continuó preguntando cómo esperaba que se quedara y perdiera su tiempo cuando sabía que no se podía hacer nada y no nos quedaba ninguna opción. Le dije que había una manera y era que él me apoyara, ya que él había saqueado mi propiedad para su carrera. Dijo que todos los padres tienen que pagar por la educación de sus hijos y que no era gran cosa si yo había vendido mi parcela para su universidad.
Le dije que eso era todo lo que podía hacer por él y que no debería esperar nada más de mí. Mi hijo empezó a llorar y me dijo que no esperaba nada y solo quería reunirse con su padre. Me dijo que iba a visitarme en un par de semanas. Colgué sin decir nada. Conozco a mi hijo y sé que todo eso es por algo. Nunca me contactó cuando trabajaba para mi amigo, ni siquiera cuando había empezado una agencia, pero ahora que sabe que estoy establecido y tengo bienes, quiere reunirse desesperadamente. Mi hijo llegó 3 semanas después y me saludó como si hubiera encontrado a alguien perdido hace mucho tiempo. Quedó impresionado al ver mi casa y me dijo que estaba orgulloso de mí porque había empezado desde cero y aquí estaba. Le dije que nada había sido fácil y que todo el crédito era para mi amigo que actuó como familia cuando mi propia familia me había abandonado. Cenamos y luego mi hijo se retiró a la habitación de invitados. A la mañana siguiente insistió en ir a mi oficina conmigo y lo llevé. Mi hijo se quedó toda una semana y se aseguró de acompañarme a todos lados. El día antes de irse, me dijo que quería discutir algo pero no había podido reunir el valor. Me dijo que quería saber qué había decidido respecto a mi testamento, ya que estaba envejeciendo día a día y la carga de trabajo era enorme. Le dije que no tenía por qué preocuparse por eso y que ya sabía a qué venía. Le dije que podía regresar, que aferrarse a mí no le daría nada. Se fue al día siguiente y espero que haya entendido lo que intentaba transmitir. Estoy aquí con una actualización y supongo que mi hijo no está dispuesto a renunciar a su misión. Me llamó y me preguntó si podía enviar a sus hijos a mi casa para las vacaciones de verano, ya que estaba demasiado ocupado y no podía llevarlos a ningún lado. Le dije que estarían seguros con su abuelo y también que quería que sus hijos se vincularan conmigo, ya que nunca me habían conocido antes. Le dije que era una gran responsabilidad y que estaría en el trabajo la mayor parte del tiempo, pero él había planeado todo. Dijo que su esposa vendría con los niños y él seguiría visitando. Una semana después, mis nietos llegaron con su madre para quedarse en mi casa durante todas las vacaciones de verano. Honestamente, me alegró tenerlos, pero sentía que mi hijo intentaba chantajearme emocionalmente. Mi hijo visitaba cada par de semanas y se quedaba 1 o 2 días. Una vez, cuando estaba aquí, me dijo que estaba muy preocupado por el futuro de sus hijos ya que no ganaba lo suficiente para proporcionarles un gran estilo de vida. También dijo que la compañía para la que trabajaba no iba bien. Le dije que eso era problema suyo y que no era fácil para los padres criar hijos, ya que todos tienen que pasar por eso. Mi hijo se reunió con mi amigo y le dijo que yo no estaba dispuesto a perdonarlo, incluso cuando él estaba avergonzado. También dijo que había cometido un error y quería enmendarlo reuniéndose, pero yo ya no lo consideraba familia. Mi amigo le dijo a mi hijo que hablaría conmigo. Mi amigo me contó cada palabra que mi hijo había dicho. Le pregunté cómo podía tomar el lado de mi hijo cuando sabía cómo me había abandonado y se había mudado sin siquiera decirme a dónde iba. Sabía que tenía que hacer entrar en razón a mi hijo. Al día siguiente, le dije a mi hijo que tenía que irse y que no quería volver a verlo nunca más. Le dije que podía dejar que sus hijos pasaran el verano aquí y que los enviaría de vuelta después de las vacaciones, pero que él ya no estaba permitido en mi casa. Él dijo que yo era el peor padre y que estaba solo porque nunca merecí una familia. Le dije que si no se iba con su familia de inmediato, los echaría. También le dije que si intentaba contactarme de nuevo, obtendría una orden de restricción en su contra. Él se fue con su familia y me alegra que no haya contactado conmigo después de eso.